Vamos a ver la regla de la cadena. Es importante tener en cuenta que la regla de la cadena se utiliza para derivar funciones que son compuestas, es decir, que haya una función dentro de otra función. Es importante también observar lo siguiente, que se utiliza básicamente cuando se tiene, por ejemplo, una función dentro de un exponente, o una función dentro de un radical, o una función trigonométrica. ¿Listo? Veamos lo siguiente. Se puede definir que normalmente ustedes cuando trabajamos la regla de la potencia, decíamos que la derivada de una potencia es igual a n por x a la n menos 1. Es decir, derivamos bajando el exponente y restándole 1. Ahora miren lo que es la regla de la cadena. Se aplica para funciones donde son funciones de esta forma. Es decir, tengo una función metida dentro de otra función. Y la derivada o la fórmula que se aplica sería la siguiente. Es la misma de la potencia, es la misma. Decimos que y' es igual. Bajo el exponente, dejo la función igualita, al exponente le resto 1. Acá he hecho lo mismo que hice acá. ¿Qué es lo nuevo que tiene esta regla? Que ahora se va a multiplicar por la derivada de la función, o sea, por la derivada de la interna f' de x. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a comenzar desde los ejemplos sencillos y vamos a ir aumentando el nivel. Vamos a hacer un primer ejemplo. Dice, derivar y igual a 2x a la 3 más 4x elevado a la 3. Observemos. ¿Por qué se tiene que realizar por regla de la cadena? Porque tengo una función, esta función que está acá, metida dentro de otra función que es la función esta, que es la cúbica o el exponente a la 3. La derivada de esto es sencillo, miren, sería simplemente colocar y' es igual. Este exponente que está acá lo bajamos. La función la escribimos exactamente igual. Al exponente le restamos 1. Esto que estamos haciendo acá es lo mismo de la regla de la potencia que veníamos derivando hace rato. ¿Qué es lo nuevo? Decir cuál es la derivada de la función que está aquí por dentro. Decimos por la derivada de esto es 6x a la 2 más la derivada de 4x es 4. Ahí yo tengo derivado por regla de la cadena. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar lo que se pueda multiplicar. Es claro que este 3 no puede multiplicar nada de acá, porque aquí hay una función compuesta, es decir, este 2 como exponente no me permite resolver esto, ¿cierto? No me permite multiplicarlo por el 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo, multiplico el 3 por el 6, me daría que y' es igual a 18x a la 2 más, y el 3 lo multiplico también por el 4, entonces más 12. Y esta expresión la escribo exactamente igual. Ahí tengo mi primer ejemplo aplicando regla de la cadena. Vamos a hacer otro ejemplito donde utilicemos algo similar. Miremos, vamos a borrar acá. Que claro lo que se hizo, ¿cierto? Simplemente se deriva aplicando la regla de la potencia por la derivada interna. Hagamos un ejemplo 2. Si yo tengo y igual a seno de 3x a la 2. Ya nosotros tenemos las tablitas de las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Es decir, que ahora lo que vamos a ver es, de acuerdo a la tablita esa, encontramos que la derivada de la función seno de x es coseno de x. Pero como aquí ya el ángulo no es x, sino es 3x al cuadrado, es una función compuesta y vamos a aplicarle entonces lo que es la regla de la cadena. Diríamos, y' es igual, la derivada de seno, coseno del mismo ángulo que aparece ahí, por, ahora sí, ¿cuál es la derivada de esto que está aquí? 6x. Lo escribimos de mejor forma para que no vayamos a cometer de pronto el error de multiplicar el ángulo por esto, porque no se puede multiplicar. Sería 6x que multiplica el coseno de 3x al cuadrado. Aclaro. Lo que hice fue reescribir de tal forma que no vayamos a cometer el error de multiplicar esto. Ahí tenemos un ejemplo 2. Veamos otro ejemplo
donde se utiliza la regla de la cadena. ¿Qué pasaría si yo tengo la raíz cuadrada de 3x a la 2 más 4x? Lo primero, recuerden que siempre que tengamos una raíz tenemos que escribirlo como exponente, es decir, convirtamos primero la raíz a un exponente. Y recordemos que ese exponente me queda fraccionario, es decir, y es igual 3x a la 2 más 4x elevado a la que. Recuerden que aquí hay un 1 invisible, que sería a la 1 medio. ¿Sí? Miren que reescribí, no coloqué y', estoy reescribiendo apenas la función. Ahora sí comencemos a derivar aplicando la regla de la potencia. Bajo el 1 medio, entonces digo y' es igual 1 medio, la función la escribimos igual, 3x a la 2 más 4x elevado a la que. Ahora, recuerden que ya les enseñé en videos anteriores que para hacer la derivada o restarle 1 a un exponente que es fraccionario, el truco es 1 menos 2 dividido entre el mismo 2. Es decir, 1 menos 2 menos 1 y se coloca el mismo denominador. Ok, hasta ahí derivé potencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de 3x al cuadrado? 6x. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. Listo. Hasta ahí ya derivé aplicando la regla de la cadena. ¿Qué tengo que hacer? Lo que algebraicamente se necesita hacer para escribir la respuesta. Primero, observamos que este exponente me quedó negativo. Lo vamos a reescribir bajando. Es decir, le vamos a cambiar el signo y simplemente vamos a decir que eso es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 3x a la 2 más 4x. Recuerden que lo que hice fue bajar el 1 medio negativo a 1 medio positivo y lo reescribí de una vez como radical. Ok, ahora este 1 medio va a multiplicar a este 6x. 1 medio por 6x me da 3x. Y este 1 medio va a multiplicar el 4. 1 medio por 4 me da 2. Y ahí tengo la derivada de una raíz aplicando la regla de la cadena. En un próximo video haremos más ejercicios y iremos aumentando un poquito el grado de complejidad.